Aquí estamos en la lectura. Vamos a comenzar en Josué capítulo 23. Así que busquen su Biblia y si no la tienen, búsquenla en el móvil y vamos a leer juntos esta preciosa palabra. Amén. Dice así: exhortación de Josué al pueblo. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros, ¿no? Aquí vemos ya una exhortación, ¿no? Que Josué estaba haciendo al pueblo. Ya Josué estaba, como quien dice, en sus últimos días, tal vez, ¿no? En sus últimos años. Allí no dice exactamente cuántos años tenía, ¿verdad? Pero sabemos que ya estaba bastante mayor, bastante avanzado de edad, ¿sí? Y él reúne a todo el pueblo, reúne a los ancianos, reúne a los príncipes, los reúne a todos, ¿no? Y pues les da un pequeño discurso, ¿no? Y les dice que bueno, que ya él, como quien dice, está terminando esa carrera, ¿no? Ya están en sus últimas, como quien dice, ¿no? Y él quería hablarles al pueblo, quería aconsejarles y que el pueblo entendiera, ¿no? Todo lo que el Señor había hecho con ellos desde que los sacó de allí, de tierra de esclavitud, de Egipto, y hasta que los introdujo allí en esa tierra prometida. Él quería decirles también, ¿no? Y quería expresarles, ¿no? Todo eso que el Señor había hecho por ellos, ¿no? Para que no se les olvidara, ¿no? Porque nosotros como seres humanos tendemos a ser muy olvidadizos, ¿no? Bueno, también para las cosas que nos convienen, ¿no? ¿Y qué pasa? Que bueno, el pueblo de Israel pues era un pueblo que tendía a caer en la idolatría, ¿no? Entonces Josué necesitaba exhortar a este pueblo y los reunió a todos y les dijo que ya él estaba avanzado de edad, dice, y en el 3 dice: y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Aquí el Josué le estaba recordando cómo el Señor les dio la victoria en cada una de esa tierra que ellos conquistaron, ¿no? Y de verdad que esto me llama la atención porque el Señor hace cosas grandes en nuestra vida, mi amado hermano. El Señor hace cosas hermosas en nosotros y a veces se nos olvida, ¿no? Siempre estamos pendientes del pasado, de lo que nos aconteció, de lo que nos pasó, ¿no? De muchas cosas y a veces se nos olvida de dónde el Señor nos ha sacado y de esas cosas que el Señor ha hecho por nosotros. El Señor ha peleado por nosotros en todo momento. El Señor estuvo con Israel en todo momento. El Señor les dio las estrategias, la sabiduría para enfrentarse a esos enemigos y el Señor estuvo con ellos en todo momento y les dio la victoria, ¿verdad? Bueno, vemos también que hubo momentos en que el pueblo no prevaleció, que el pueblo no ganó esa batalla, pero por ellos mismos. ¿Por qué? Por desobedientes, por haber caído en idolatría, por haber hecho cosas que al Señor no le agradan, ¿verdad? Y pero el Señor estuvo allí en todo momento, el Señor los perdonaba, el Señor siempre estaba allí con ellos y el Señor siempre les daba la victoria. Y aquí Josué les estaba recordando al pueblo. Es necesario que muchas veces nos recuerden de dónde el Señor nos ha sacado, lo que el Señor ha hecho en nosotros, ¿verdad? Porque tendemos a olvidarlo. Y aquí el pueblo de Israel estaba allí atento, ¿no? Escuchando la voz de este siervo de Dios, Josué, que fue un hombre de ejemplo para Israel. Josué fue un hombre esforzado, valiente, estuvo allí junto a Moisés. Cuando Moisés falleció, él fue el que, como quien dice, continuó ese legado, ¿verdad? Y fue el que llevó al pueblo de Israel a esta conquista, a la tierra prometida, ¿verdad?
Y vemos todo lo que sucedió, todo lo que aconteció, porque no fue fácil, no fue de que el Señor les dio les dijo que le iba a dar la tierra prometida y la recibieron de una vez. No, ellos tuvieron que pelear, ellos tuvieron que ser esforzados y valientes, ¿verdad? Y aunque el Señor estaba con ellos, pero ellos tenían que pelear, ¿no? Y así mismo somos nosotros. Siempre se van a presentar pruebas, siempre se van a presentar problemas en nuestra vida, ¿verdad? Pero sabemos que no estamos solos, que el Señor está de nuestro lado, ¿verdad? Aquí el Señor siempre estuvo del lado de Israel y siempre les dio la victoria, ¿no? Y aquí al final del 3 dice, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Josué reconocía que no era por sus méritos, que no era por su esfuerzo, que no era porque el pueblo de Israel se esforzó, sino porque Jehová estaba con ellos y Jehová era el que le había dado la victoria. Esto es muy importante, mi amado hermano, reconocer que es el Señor. No podemos robarle la gloria al Señor. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pasemos, todo es para la gloria de Dios. Y eso no lo podemos olvidar. Entonces aquí Josué reconocía y le daba la gloria a Dios y decía que gracias al Señor es que ellos habían obtenido la victoria. Y se lo recalcaba al pueblo de Israel. Y asimismo el Señor nos recuerda a nosotros que todo lo que hemos acontecido, lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, el Señor ha estado en todo momento con nosotros y no podemos olvidar esto, no podemos olvidar que el Señor ha hecho cosas grandes en nuestra vida y no podemos tampoco quitarle la gloria al Señor. No podemos decir, no, es que porque es por mi esfuerzo, es porque yo me levanto todos los días a las 4:30 de la mañana, es porque yo hago esto, porque yo hago aquello, porque no es por nosotros, no es por nosotros, es el Señor. Si tú tienes un empleo es porque el Señor te lo ha dado. Si tú tienes salud es porque el Señor te la ha dado. Así que todo lo que nosotros tenemos, todo le pertenece al Señor y todo lo que nos acontezca en nuestra vida, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Todo lo que nos pase, sea bueno, sea malo, porque ahora no entendemos muchas cosas, ¿verdad? Hay veces que nos pasan cosas. Claro, también nos pasan cosas malas porque nosotros mismos la buscamos, ¿verdad? No es que el Señor nos quiera hacer daño, ¿no? El daño nos lo hacemos nosotros mismos cuando somos desobedientes a Él, ¿verdad? Pero aún así, en medio de nuestra desobediencia, el Señor siempre está con nosotros, ¿verdad? Y allí cuando a veces queremos desmayar, el Señor nos levanta. A veces cuando queremos tirar la toalla, decir ya no puedo más, el Señor está allí recordándonos, diciéndonos esfuérzate y sé valiente, así como lo hizo Josué. Él le dijo a Josué, levántate, esfuérzate y sé valiente. Yo estaré contigo. Asimismo el Señor te dice hoy que te levantes, que te esfuerces y seas valiente porque el Señor está contigo y el Señor es quien te da la victoria. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria al Señor, bendiciones mis hermanos, la paz del Señor sobre sus vidas en este nuevo día, aquí en estos matutinos para la gloria del Señor. Bueno, continuamos aquí con esta exhortación que Josué le da al pueblo de Israel para que se mantuviesen firmes en los caminos del Señor y no se apartaran porque había esa pequeña duda de parte de Josué de que más adelante el pueblo se pudiese desviar de lo que había sido enseñado, de lo que habían sido instruidos. Y es necesario pues que nosotros guardemos nuestras vidas, guardemos nuestros principios, guardemos lo que el Señor nos ha entregado. Y eso lo vemos muy a menudo a través de la palabra de grandes siervos del Señor, como el apóstol Pablo, que manifestaba a sus discípulos, a Tito, a Timoteo, para que guardasen la enseñanza, la doctrina, para que guardasen lo que estaba allí escrito. El versículo 4 al versículo 7 dicen así: He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol,
y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ellos ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Bueno, aquí podemos ver que Josué les recuerda al pueblo de Israel de cómo Dios los había librado, cómo Dios les había dado todas estas naciones. El primer versículo dice que Dios había dado reposo a Israel. Ya estaban en una tierra, ya tenían posesión de ellos cada tribu en el lugar donde le correspondió habitar allí. Y dice ahí que Josué le dice al pueblo, bueno, que recuerden pues que ellos ya tienen ese lugar y que Dios les ha entregado todas estas naciones y las que estaban todavía allí, a medida de que ellos fueran creciendo, que se fueran expandiendo, Dios le promete también que les iba a entregar las naciones que estaban allí. Hay algo maravilloso, es que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, mañana y siempre. Él no cambia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Ese Dios que te dio la victoria ayer, mañana te la va a dar también, pero hoy estará contigo también. Y es lo que le manifestaba allí Josué al pueblo. Dios les entregó a las naciones que estaban aquí en esta tierra y las que están entre vosotros se las seguirá entregando porque en Dios nosotros no perdemos, en Dios nosotros tenemos victoria, en Cristo vamos de poder en poder, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y eso era lo que Josué le estaba manifestando al pueblo de Israel, que ese mismo Dios que le había dado victoria grande en medio de las naciones, le seguiría dando toda la tierra, lo que él había prometido, porque él lo había dicho y él lo cumpliría. Fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. Y dice ahí que Jehová echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis su tierra como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Ahí manda la primera recomendación: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarnos de ello ni a derecha ni a izquierda. Hay una condición, las bendiciones de Dios son condicionadas, y esta condición es que ellos debían de esforzarse y de guardar la palabra de Dios. Es la misma recomendación para nosotros hoy, es la misma, hermano, disciplina que hoy el Señor nos manda. Si nosotros nos esforzamos, si nosotros guardamos la palabra de Dios, donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros estemos, Dios promete bendecirnos. Estemos en el campo, estemos en el pueblo, en la ciudad, estemos donde estemos, Dios promete estar con nosotros. Estas bendiciones estarán sobre vosotros y nos seguirán. Y esto le decía pues Josué al pueblo de Israel, que se esforzasen y que guardaran toda el libro de la ley de Moisés, que no se apartasen ni a derecha ni a izquierda. Nosotros tenemos que guardar toda la palabra del Señor, no los versículos que a nosotros nos gusten, que nosotros veamos que podemos hacerlo, sino aún más allá los que se nos hacen difícil. Muchas veces nosotros queremos cumplir muchas
partes de la palabra, pero cuán difícil es amar a nuestros enemigos. La Biblia dice que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, que si tuviere sed, dale de beber. Humanamente hablando, al enemigo no se le da comida, al enemigo no se le da agua, no se le da bebida, pero la palabra de Dios nos manda a hacer esto. ¿Por qué? Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonaremos sobre sus cabezas. Entonces aquí el hermano Josué les habla, este líder les habla al pueblo y les dicen que se esfuercen de guardar todo esto, de no apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y le sigue hablando, dice, de no mezclarse con estas naciones que han quedado con vosotros. O sea, no unirse en matrimonio con estas naciones. Sabemos que Dios pues tenía un propósito especial con el pueblo de Israel y quería un pueblo puro, un pueblo legítimo para él. Y hoy en nuestros días, hermano, quizás nosotros nos unimos de diferentes nacionalidades, pero Dios quiere que nosotros seamos puros en cuerpo, en alma, agradables delante de la presencia del Señor. Dios quería manifestar su poder en medio del pueblo de Israel y les pedía pues que no se uniesen con ellos, que no hiciesen mención ni juramento de sus dioses, ni les sirvieran, ni se inclinasen a sus dioses. Una de las cosas que en la antigüedad se ratificaba la palabra de un hombre y era con el juramento. Y ellos al jurar por otros dioses daban a entender que ese Dios existía y que era poderoso. Hermano, y el Señor les manda pues a no hacer juramento, a no hablar de sus dioses, a no inclinarse a ellos, a no servirle. Era lo que Dios le mandaba y le demandaba a cada uno de ellos para que ellos pues siguieran recibiendo la bendición y poseyendo la tierra que Él le había prometido. Hoy Dios nos da a nosotros, nos promete un cielo nuevo, una tierra nueva, nos promete un lugar. Él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estén, pero nos manda también a guardarnos, a guardar su palabra, a no amar al mundo ni sus deleites, a guardarnos para Dios porque Él quiere lo mejor para nosotros. El apóstol Pedro decía, mirad por vosotros mismos y por el fruto de vuestro trabajo para que recibáis galardón completo. Dios quiere darnos la bendición, solamente tenemos que guardarnos para Él, vivir una vida apartada, que otros se desvían, que otros se apartan, que otros se van, que otros se descarrían, pero mantente tú firme porque vamos hacia la patria celestial y dice la Biblia que allí no entrará cosa inmunda ni que haga pecado. Así que mantente puro para Dios y verás la gloria de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor, mis hermanos, Dios les bendiga, buenos días para todos. Los textos del 8 al 10 dicen, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Gloria al Señor. Bueno, seguimos viendo aquí cómo Josué, pues al momento de verse ya con muchos años, ya siendo viejo, dice allí, consideró llamar a todos sus príncipes, a las personas, a las cabezas de familia, para darles un consejo, para exhortarles. Y vemos aquí que ha ido dándole instrucciones, recomendaciones, les ha ido aconsejando y recordándoles cómo el Señor ha estado con ellos. Y en el texto 8 dice, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. En el versículo anterior les dice Josué que no se inclinen delante de aquellos ídolos, de aquellas naciones que habían quedado, que ni siquiera mencionaran en sus bocas los nombres de esos ídolos, que se guardaran para el Señor,
que no se mezclaran, que no estuviesen allí sirviendo a dioses paganos, a dioses ajenos, sino que a Jehová vuestro Dios seguiréis. Es lo que el Señor quiere, porque estando allí tan cerca de estos dioses paganos, al estar tan cerca de estas naciones que eran allí pecaminosas, pues pasando los días y los años, al tener reposo ya de sus enemigos, podían ellos tomar ejemplo, podían ellos comenzar a vivir conforme a estas naciones lo hacían, porque ya estaban tranquilos, ya había terminado la guerra, ya habían conquistado la tierra, y cuando nosotros estamos en reposo, allí estamos peligrando. Mientras nosotros estamos peleando una guerra, mientras estemos nosotros enfrentando una batalla, quizás un problema, una dificultad, entonces estamos orando, ahí estamos guerreando, estamos en ayuno, en oración, pero cuando Dios nos da la victoria y vemos que todo está tranquilo, entonces, hermanos, nos confiamos, y ese es el momento más peligroso. Por eso Josué les recalcaba y les aconsejaba, les decía: tengan cuidado, no se confíen, no se mezclen con esta gente, sino que sirvan a Jehová el Señor. Si estamos en momentos de tranquilidad, hermano, no te confíes, no te mezcles, no hagas las cosas que el Señor te ha dicho que no hagas. Confía en el Señor y guárdate para Él. Y les dijo ahí: como lo habéis hecho hasta hoy. Y dice el 9: pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vosotros. Él les decía: Jehová ha arrojado delante de vosotros a las naciones grandes y fuertes, y ellos eran testigos. Dios los había sacado de allí, de Egipto, con mano poderosa y fuerte. Esta nación había experimentado el poder de Dios de una manera sobrenatural. Ninguna otra nación ha podido ver lo que ha visto el pueblo de Israel, cómo Dios los defendió, cómo Dios los sacó de allí, de la servidumbre, de la esclavitud, los atravesó por un desierto espantoso. Ellos pudieron ver la provisión de Dios en medio del desierto, donde no había nada, donde había sol, arena, calor, escorpiones, serpientes, pero ellos pudieron ver la provisión de Jehová. Y es lo que Josué les recuerda. Dios les dio la victoria también al enfrentarse a Jericó, una ciudad amurallada, una ciudad que estaba muy protegida, pero Dios la derribó. Esos muros se cayeron porque Dios les dio la victoria. Josué les recuerda: Dios ha dado la victoria. Dice: delante de vosotros ha derribado grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Él les recordaba todas estas victorias que habían obtenido en medio de la batalla, en medio de la guerra. Y le dice: un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él lo ha dicho. Él les recuerda y les dice: sí, Dios nos ha dado la victoria delante de grandes ciudades y grandes naciones muy fuertes. Y dice también allí: un varón de vosotros perseguirá a 1000. Esto es algo increíble, como una sola persona perseguirá a 1000 y los va a vencer. No será por tu fuerza. Y debemos nosotros de siempre reconocer que es Dios en nosotros. Esto fue lo que le pasó a Sansón. Él, teniendo la bendición de Dios y teniendo el respaldo, el poder, era el hombre más fuerte sobre la tierra, y se confió y desobedeció y no siguió los mandamientos de Jehová el Señor, y esto trajo la ruina para Sansón. Aquí Josué les dice: un varón de vosotros perseguirá a 1000, pero recuerden que es Dios el que pelea por ustedes, es Dios el que está con ustedes. Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Dios va a cumplir su palabra, pero cuidémonos nosotros de obedecer lo que el Señor nos ha ordenado, para que podamos disfrutar totalmente de la bendición del Señor y no recibir la maldición por la desobediencia. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos nosotros. Seguimos el 11 y el 12, dice así: guardad con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios,
Porque si os apartáis y os unieres a los que restan de estas naciones que han quedado con vosotros, y si cerrares con ellos matrimonio, mezclándose con ellos y ella con vosotros. Sabéis que en Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros. Amén. Bueno, vemos cómo Josué está recomendando algo especial al pueblo de Israel, ¿no? Él no dijo guardad vuestros bienes, vuestras tierras, ¿no? Ya les había dado. Pero aquí vemos que él dice guardad con pues diligencia vuestras almas, ¿no? Guardemos nuestras almas, lo que tenemos, es lo único que tenemos, porque todo lo que hay, todo lo que vemos, todo lo que tenemos, poseemos, todo perece y todo se queda y nada nos llevamos. Se quedan padres, se quedan madres, hermanos, hijos, esposas, esposos, todo se queda. Y bienes materiales, ¿no? Y el hombre nada se lleva, ¿no? ¿Qué se lleva? Se lleva su alma. ¿Y su alma dónde se va? Hay dos lugares para ella. La gloria, gozar con el Señor para la eternidad, o el infierno. Y él aquí vemos que él dice lo primero, lo que más recomienda es que cuiden nuestras almas, cuidemos nuestras almas, sin ánimo de ofender. La gente dice que han nacido en un lugar donde se les ha inculcado el temor de Dios, el amor de Dios, lo que es, y sin embargo llegan a otra persona, a otra parte, a otro lugar, a donde oyen decir a alguien que no hay Dios, y cierto es porque lo dijo fulano que no hay Dios, y se apartan de Dios. Nos apartamos de Dios. Otros dejamos a Dios, de atender a Dios, por los bienes, por la riqueza, por el trabajo. Ay, tengo trabajo. No, Señor, yo este trabajo no lo dejo. No tengo, mañana voy a la iglesia cuando pueda, porque ahorita no puedo. Tengo que atender. Y lo dejamos a Dios. Y sin embargo, pues, cuando estamos alguna cosa, ay, Dios mío, ayúdame. Pero si tú lo has dejado a Él. Aquí Josué dice que no cuidemos nuestras almas, cuidemos lo único que tenemos, ¿no? No nos apartemos, no busquemos dioses ajenos, no busquemos, no neguemos la divinidad del Señor, ¿no? Porque viene consecuencias. Si lo negamos, ahí vemos las consecuencias que dice, ya no arrojará más. Si se inclinan a seguir a dioses ajenos, se apartan de Dios. ¿Por qué nos vamos a unir a un yugo desigual? Un hombre que porque ve una chica muy bonita, muy atractiva y que tiene buenas cosas, pero esa chica niega a Dios, no te unáis a ella, déjale. O lo mismo digo a una mujer, no te unáis a ese hombre por muchos bienes que tenga. Busca primero que sea temeroso de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Y no apartarnos del camino del Señor, ¿no? Josué, eso, lo que más recomendaba era eso, ¿no? Que cuidara nuestras almas. Cuidemos nuestras almas, ¿no? Y no pensemos en que es cierto lo que dicen, que no hay Dios porque se murió un niño, que porque me encontré el otro día una mujer y me dice ella, no, es mentira Dios porque yo le dije que no se me llevara a mi marido y mi marido se murió, así que no me hables de Dios que no existe. Y le digo, ¿y quién te dijo que ibas a vivir toda una vida? No sabemos que todos vamos a morir, ¿no? De una manera, pero la gente así es, piensa en ciertas cosas erróneas, ¿no? Pero aquí está diciendo que cuidemos nuestras almas. Y yo digo ahorita también a nosotros, no, esto es para nosotros, cuidémonos, cuidemos nuestras buenas enseñanzas, no busquemos lo malo, no nos apartemos de la divina gracia del Señor, de lo que nos enseñaron nuestros padres, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Sobre todo, aquí dice, sobre todas las cosas, por encima de todo está primero el amor a Dios, ¿no? Y lo demás, eso será secundario. El padre, la madre, los hijos, eso es secundario. El trabajo es secundario, ¿no? Pero primero, busca la presencia de Dios y que no se aparte la presencia de Dios de ti y que con eso es suficiente.
porque ganas mucho aquí, en esta tierra, y allá la vida eterna. Que el Señor nos ayude. Gloria al Señor, Dios pueda bendecirles grandemente. Continuamos aquí en la palabra del Señor y vamos a leer el versículo 13 al 16. Y dice así: sabe que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasares el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Gloria al Señor. Bueno, aquí estamos viendo lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Que ya estaban gozando de todo lo que Dios había prometido para sus antepasados, los que murieron en el desierto, y ahora se les había recordado a ellos. Y ellos estaban tomando posesión o tomaron posesión de toda esta buena tierra. Pero que ellos debían acordarse de que debían servir solamente al Señor, que no de, como decían los versículos anteriores que leyeron nuestros hermanos, no debían mezclarse con otras naciones, porque Dios los había hecho un pueblo único de entre todos los pueblos que estaban sobre la tierra. Israel era diferente y Dios quería que ellos se mantuvieran así. Josué les decía aquí, bueno, que él ya estaba pronto para irse de la tierra, él ya tenía la edad avanzada, ya había hecho el trabajo que Dios les había establecido, ahora quedaban ellos solos. Bueno, solos de Josué, pero no de la presencia del Señor. Y él les recordaba una vez más en esta reunión que estableció con parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Todas las cosas buenas que Dios había hecho con ellos, cómo arrojó a sus enemigos delante de ellos, cómo ellos derrotaron con la mano poderosa del Señor a todas estas naciones, ¿verdad? Que les hicieron frente, y Dios siempre había estado con ellos. Pero que debían recordar que si ellos se apartaban de los caminos del Señor, si se apartaban de las enseñanzas, las ordenanzas, los estatutos, todo lo que Dios había establecido para ellos, ellos dejaban de cumplir lo bueno, e iban a venir consecuencias sobre ellos, la maldición los iba a alcanzar por ser desobediente. Y una de las cosas que Dios nos establece a nosotros y aún al pueblo de Israel es la obediencia. Una de las cosas que siempre ha caracterizado a Dios y nos recalca a nosotros como sus hijos es que Él quiere obediencia de cada uno de aquellos que nos llamamos hijos de Dios. Hay versículos de la palabra que nos hablan que donde Dios en diferentes oportunidades le decía al pueblo de Israel que cansado estaba de su sacrificio, de su fiesta solemne y de todas estas cosas que ellos hacían. Él no quería nada de esto, no quería sacrificios humanos o físicos. Él quería obediencia del pueblo, quería rectitud, que obedecieran a las palabras que él establecía, que a él a la final no le importaban todos esos sacrificios, sino la obediencia del ser humano. Y si vemos desde el comienzo de la creación del hombre, ¿verdad? Al principio hizo caso a Adán y Eva, a lo que Dios le había establecido, pero luego, bueno, fueron seducidos y desobedecieron al Señor. Y por la desobediencia, bueno, hoy podemos ver el caos que presentamos como tierra, como seres humanos, debido a la desobediencia de estas personas. Nosotros hoy, lamentando el caso, vivimos consecuencias de esa desobediencia. Y es que cuando hay desobediencia a la palabra del Señor o a las normas que se establecen en un hogar, porque cada vez que
una pareja establece un hogar, bueno, siempre se ponen normas como familia, y cuando vienen los hijos hay otro tipo de normas. Cada hogar tiene sus normas. Por lo menos yo en mi hogar con mis hijas tengo las normas para ellas, y cuando ellas desobedecen alguna norma que yo les he establecido, pues me enojo y me molesto, y bueno, las consecuencias dependen de la desobediencia que hay en ellas. Bueno, a veces recibe un castigo para que puedan entender que deben obedecer a la palabra o a las normas establecidas que tenemos como familia. Y cuando uno establece sobre los hijos estas normas y ellos desobedecen alguna, y bueno, la consecuencia es pegarles, castigarles, hacerle cual cosa, es para hacerlos entender que deben obedecer a eso que como padre o madre les hemos establecido a ellos, que es para su bien, no es para su mal. Ningún padre o ninguna madre que ama a sus hijos no va a poner normas para dañarlos, perjudicarlos, sino que al contrario, para que les vaya bien en esta tierra. Y asimismo Dios ha sido con el pueblo de Israel, ¿verdad? Él estableció muchas normas buenas para ellos. Él los ayudó y él quería que siguieran gozando de esta tierra que Dios le había prometido, pero no quería que desobedecieran. Y les establecía aquí, bueno, si ustedes desobedecen, van a vivir todas estas consecuencias. Dice, si traspasaren el pacto que Dios había establecido con ellos, bueno, iban a sufrir las consecuencias hasta ser desarraigados de la tierra, hasta ser destruidos, hasta que no existieran más. Y es que Dios es muy celoso con respecto a esto, mis hermanos. Nosotros debemos entender que si hemos decidido servir al Señor, debemos obedecer a su palabra. Debemos, por eso es que es muy importante como hijos del Señor que nosotros cada día meditemos en la palabra del Señor. El libro de Proverbios, que como organización nosotros tenemos establecido, para los que no lo sepan, pues cada día, o por lo menos el proverbio de hoy, como dice nuestro hermano Puerta, entonces el proverbio trae 31 capítulos, ¿verdad? Entonces cada día tú puedes leer un capítulo y te va a enseñar cosas grandes, maravillosas y beneficiosas para tu vida, qué debes hacer y qué no debes hacer. Y cada mes que tú lees este libro, durante 12 meses, tú lo lees todos los meses y cada día que corresponde. Hoy es 11, por lo menos hoy toca el proverbio número 11. Tú lo lees, pero meditando en la palabra del Señor, vas a empezar a entender que ahí hay muchas verdades para beneficios de tu vida, que te ayudan en el caminar diario en esta tierra, en el trabajo, con tus compañeros, con tus familiares, y te va a ayudar mucho para que te vaya bien. Pero si nosotros desobedecemos a la palabra, bueno, la misma palabra nos enseña cuáles son las consecuencias de la desobediencia. Y una de las cosas que podemos ver aquí en la palabra del Señor ha sido tantas historias de hombres y mujeres que desobedecieron a la palabra del Señor y sufrieron las consecuencias. Una de las cosas es cuando Saúl fue elegido como rey, ¿verdad? Porque el mismo pueblo lo pidió, querían ser como las demás naciones que tenían reyes, y aunque ellos ya tenían un rey que era su Dios, pues no, ellos quisieron ser como las demás naciones, y sin embargo Dios les cumplió eso, y a Saúl, perdón, lo nombraron como rey. Pero más adelante dice la palabra del Señor, bueno, que Saúl desobedeció a la palabra del Señor cuando le dijo que destruyera a Amalek con todo lo que había en él, ¿verdad? Dios les ordenó que destruyeran todo, que no dejaran nada vivo, destruyeran mujeres, niños, hombres, animales, aún los niños de pecho. Y uno lee esta palabra del Señor y la vemos como fuerte. Pero Dios, que conoce el presente, el pasado y conoce nuestro futuro, Dios sabía por qué le estaba diciendo al pueblo de Israel que destruyera todo lo de Amalek. Sin embargo, Saúl no hizo toda la palabra que Dios había establecido, sino que perdonó la vida del rey y de lo mejor de la ciudad, de los animales, del botín. Y Dios no le gustó lo que hizo Saúl. Y dice, bueno, que lo desechó de su reinado. Y a Saúl uno puede ver ahí que pareciera que no le importó del todo. Y cuando Samuel se enfrenta con él, bueno, y le dice que ha desobedecido al Señor, ¿por qué no has hecho todo lo que Dios te ha dicho? ¿Por qué has hecho lo que tú has querido hacer? Y una de las cosas que vemos aquí es que Saúl le echa la culpa al pueblo, pues que el pueblo fue el que perdonó, el pueblo fue el que decidió, el pueblo fue el que le dijo. Y es muy triste, ¿verdad? Cuando uno se enfrenta con un tipo de persona así, lo
lo confronta para que asuma su responsabilidad, y lo que uno escucha de esta persona es que hay excusas una tras otra, y es muy difícil que lo convence y lo hagas entender de que reconozca que todas las cosas que están pasando es por su desobediencia, es porque ha hecho mal. Y eso fue lo que hizo Saúl. Entonces a Dios le molestó que, aparte de desobedecer, no admitía que él era el culpable, porque él era el rey, él era el que estaba dirigiendo a la nación. Y si el pueblo hubiese querido perdonar cierta parte del botín, él como rey tenía que haberle dicho que no, porque la palabra del Señor era que tenían que destruir todo. Sin embargo, bueno, él no obedeció a la palabra del Señor. Siempre le importó más la opinión del pueblo que la opinión del Señor. Y nosotros, como hijos de Dios, mis hermanos, debemos tener mucho cuidado en esas cosas. ¿Cuántas personas en este caminar del Señor les importa más la opinión del ser humano, le importa más la opinión de una persona que la opinión de su creador, que la opinión del que le está dando la vida, del que le permite vivir cada segundo en esta tierra? Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Debemos honrar a Dios primeramente, debemos honrar su palabra, debemos honrarlo a Él a través de las demás personas, y no honrar a ciertas cosas que Dios ha establecido para que los hombres nos vean, o para que el hombre vea que estamos haciendo bien. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y la historia de Saúl nos recuerda, bueno, que Dios se enojó contra él, no le aceptó esa excusa, bueno, y sufrió las consecuencias. Y lo demás, bueno, ustedes ya lo conocen. ¿Cuál fue el desenlace y el final de Saúl? Dios no quería un final así para él, ¿verdad? Pero él mismo lo quiso. Y eso mismo aconteció para el pueblo de Israel. Después que estaban gozando de buena tierra, Dios les dijo que no se mezclaran con naciones extrañas. Bueno, ellos no, al principio parecía que hicieron caso, pero luego al final uno ve de la historia y de la triste historia que, bueno, hicieron lo que ellos quisieron, se mezclaron con las demás naciones, dejaron de honrar a Dios, se olvidaron de este Dios que hizo grandes maravillas con ellos, bueno, y las consecuencias fueron tristes. Entonces nosotros, como hijos de Dios, a través de su palabra, hoy debemos entender que Dios nos está diciendo que debemos obedecer. Siempre van a haber normas. Cuando uno trabaja, hay normas establecidas, ¿verdad? Por lo menos aquí en España es muy importante la responsabilidad, y cuando tú eres una persona irresponsable, nosotros algunos latinos que tendemos a ser irresponsables, bueno, eso trae consecuencias sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y afecta mucho nuestra reputación. Entonces nosotros debemos cumplir normas, por lo menos en los trabajos aquí hay normas establecidas. Si entras a tal hora, a las 7, tienes que estar un cuarto para las 7 o 10 para las 7, nunca, casi nunca la hora exacta. Aquí se entra siempre antes, y eso deja mucho que decir de ti, y bueno, y hace que también puedas permanecer en tu trabajo. Y así otras cosas establecidas en el trabajo, hay normas establecidas en la escuela, lo que tenemos hijos, y si nosotros no queremos cumplirlo, lo más seguro es que luego nos digan que saquemos a nuestros hijos de tal escuela si no vamos a asumir las normas de tal institución. Entonces, si nosotros queremos gozar de los beneficios que establece esta vida y de los beneficios que Dios establece para aquellos que le sirven a Él, bueno, nosotros debemos obedecer a la palabra del Señor. Si queremos obtener la vida eterna, que es lo que estamos esperando, debemos obedecer a la palabra del Señor. Debemos rechazar tantas cosas que el mundo establece para aquellos que supuestamente puede dar felicidad, pero a la final da tristeza y dolor. Entonces nosotros debemos aferrarnos a la palabra del Señor. Obedezcamos al Señor ante cualquier cosa. Así veamos que tal vez no trae alegría del todo humanamente, pero para el Señor sí. Entonces debemos obedecer al Señor ante cualquier circunstancia para que podamos gozar del Señor, para que podamos gozar de los beneficios que Dios establece como hijos del Señor. Y de verdad, mis hermanos, cuando nosotros resistimos a la desobediencia y honramos la obediencia, bueno, empezamos a disfrutar de tantas cosas buenas que Dios establece para nosotros. Hoy el llamado para nosotros es que obedezcamos al Señor, que obedezcamos a su palabra para que gocemos de su beneficio. Y Dios no quiere, bueno, que usted y yo seamos desobedientes y luego suframos en las tristes consecuencias de la desobediencia, porque aunque usted desobedezca y luego se arrepienta, acuérdese que hay algo que se llama consecuencia, que eso sí no podemos
a echar de un lado, sino que realmente la vamos a vivir. Entonces honremos a Dios con nuestras vidas, no importa que si no nos están mirando nuestros líderes, no importa si no nos está mirando un hermano, no hagamos las cosas para que los demás nos vean, hagamos las cosas de corazón para el Señor. El Señor es el único que sabe realmente con qué intención tú estás haciendo las cosas. Si estás haciendo las cosas con intención de recibir gloria del hombre, recuerda que Saúl siempre quiso recibir la gloria de los hombres, siempre quiso que Samuel lo honrara delante de los hombres antes que Dios lo honrara a él. Entonces por esa actitud de él fue desechado del reinado. Entonces que Dios no te deseche a ti por querer siempre honrar a los hombres. Recuerda, honra al Señor con la obediencia. Obediencia el Señor quiere antes que sacrificio. Obediencia quiere el Señor de ti, que seas obediente, que seas leal a tu matrimonio, que seas leal a tus hijos, que seas leal al ministerio, pero bendeciendo al Señor, porque tú debes entender, y yo también, que las bendiciones solamente vienen del Señor y no de los hombres. Entonces, ustedes que están allá en este lugar donde están ahorita, vamos a orarle al Señor. Y si usted ha sido una persona que estuvo en los caminos del Señor y hoy está apartado y quiere volver al Señor, se ha arrepentido de estas malas decisiones que ha tomado y quiere empezar a recibir de todas estas bendiciones que Dios establece para aquellos que le obedecen, bueno, yo le invito a que haga esta oración conmigo, que vuelva a los caminos del Señor, que pueda disfrutar usted ahora de estas bendiciones que Dios establece para todos aquellos que sirven al Señor, y sobre todo, bueno, la bendición mayor por la obediencia, por la resistencia al pecado, por resistir a la maldad. Bueno, y usted resiste a todas estas cosas y decide servir al Señor, bueno, va a gozar de la bendición maravillosa que es la vida eterna con el Señor. Así que yo lo invito donde está a que repita conmigo esta oración. Dios mío, en estos momentos vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador, reconociendo que no puedo hacer las cosas bien, si tú no estás conmigo. Perdóname, Señor. Límpiame de mis pecados, límpiame de mis maldades, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser una nueva criatura. Ayúdame a ser obediente a tu palabra, a poder resistir a las tentaciones del enemigo. Que yo pueda ser obediente, Señor, para recibir de tus bendiciones y para poder gozar de todos estos beneficios que tú les das a los que te obedecen. Estoy en tus manos, Señor. Moldea mi vida desde ahora y para siempre. Soy tuyo, Jesús. En el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga, Dios les guarde, y recuerden que es mejor la obediencia que la desobediencia. Hermano Puertas, tengo 9 años con mi esposo, pero él ya no me presta atención. Aunque me arreglo, parece que para él no existo. Soy joven y necesito atención. Temo caer en tentación. ¿Qué me aconseja? Te aconsejo que hagas 3 días de ayuno. Con ayuno y oración no hay problema sin solución. Ayuna 3 días para que el Señor lo despierte, para que vea tu belleza, para que aprecie tus valores. Ayuna, paga el precio y el Señor te dará la bendición. Ninguna religión